Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, muy buena noche. Saludo con la paz que sobrepasa todo entendimiento, con la paz de nuestro Señor Jesucristo, que nos da el amor eterno, la gracia y su bondad por siempre. Me es un gusto, hermanos, seguirte saludando en estas noches, en estos momentos, porque sabemos que el trabajo de la intercesión requiere también de orientación. Y bueno, la iglesia tiene que trabajar en base a la escritura en cuanto a lo que hagamos siempre. La escritura es la palabra la palabra profética más segura que tenemos, y por lo tanto siempre que tengamos algo que decir lo tenemos que sustentar con la palabra de Dios. Sí, hoy he tenido eh, una inquietud desde hace rato, desde hace tiempo, porque el Espíritu estaba sobre mí haciéndome recordar el pasaje que dice que el Espíritu mismo gime sobre nosotros o intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, hay varias cosas que podemos mencionar a partir de este texto. Primero quiero empezar con una definición de lo que es la intercesión, antes de ir más lejos. Pero fíjate bien, interceder es pedir un favor en lugar de otra persona. Es como hablar por alguien más. Es como cuando alguien quiere pedir algo, pero no se atreve y entonces dice, oye, pídeselo tú. Y entonces vas tú y tú se lo pides a esa persona. Digamos que alguien quiere pedir un pan, ¿no? Y dice, oye, dile a tu mamá que me dé un pan. Y entonces, pues dile tú. No, tú dile. Entonces tú vas y dices, dice mi amiga o mi amigo que le regales un pan. Dice, ay, ¿por qué no me lo pidió él? Pues mira, exactamente eso es interceder. Es tener o darle voz a la petición de otro. Es darle voz a la necesidad de otro. Una persona puede tener una necesidad interna y no se atreve a externarla. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser esa voz que pueda externar, que pueda pedir el ayuda, el apoyo, la bendición, etcétera, etcétera. Pero me encontré algo muy interesante justamente escudriñando este pasaje de Romanos, en el capítulo 8 y verso 26 y 27. Y me interesa que leamos los dos versículos 26 y 27 porque ahí se repite la palabra interceder o la intercesión. Entonces, los voy a leer tal como viene en la versión Reina Valera, que es la que generalmente tenemos en casa. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27. Mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y yo quiero que tomemos en consideración, ahorita no nos vamos a ir a hacer un examen o un análisis de la parte gramatical del todo del texto. Me voy a centrar únicamente en la palabra intercede. Hay dos veces que aparece la frase o la palabra intercede. En una dice intercede por nosotros y en otra dice intercede por los santos. Y sin entrar en los detalles de lo que está antes y después, que esto lo vamos a escudriñar también más adelante, pero ese va a ser un análisis más gramatical. Por lo pronto ahorita lo vamos a hacer un análisis más lingüístico. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a meter a revisar el significado de la palabra intercede y de la frase intercede por nosotros. Porque aquí, aunque nosotros en español vemos la misma palabra, en el griego, que es el idioma original en el que se escribió esta porción o este pasaje, no está el mismo vocablo o no está la misma interlocución. Entonces, ¿qué quiere decir y qué tiene que ver esto? Bueno, hay dos términos o dos términos que son, uno es la base del otro, y el primero de ellos aparece en el verso 26, prácticamente a la parte final, y todo lo que nosotros leemos con
intercede por nosotros, en griego es un solo término, no son tres palabras como en este caso intercede por nosotros, sino que es una sola palabra, pero es una palabra compuesta. Ahora, en el segundo pasaje, que es en el 27, aparece de nuevo la palabra intercede. Y en esa palabra intercede, se intercede por los santos, que Dios intercede por los santos, en ese momento hay solamente la primera parte. Pero otra vez, esta palabra que forma a la que ya leímos en el versículo anterior, ahorita les voy a decir cómo está el asunto para que no se revuelvan, pero vamos a investigar primero la del verso 27 porque esta es la base para la palabra que aparece en el 26. El orden de las palabras ahorita no es tan importante, vamos a ponernos primero en la base. En el pasaje, en el versículo 27, al final dice, Dios intercede por los santos. En la palabra donde dice intercede por los santos, nosotros vamos a tomar la palabra intercede. En el griego, la palabra intercede es un término que se pronuncia de la siguiente manera, entújano. Versículo, esta palabra, entujano, entujano, es con la acento la, es entujano, perdón. Entonces, entujano está compuesto también a su vez de dos palabras o de dos partes. Una de ellas es la preposición en, que significa en, sobre o por. Eso significa en. Y luego está el otro vocablo que es tujano, es decir, son una sola palabra. Es como cuando nosotros decimos la palabra extinción. La palabra extinción tiene una primera parte que es la EX, ex, significa hacia afuera o externo, salir de, y tinción, ese es otro término, ¿verdad? Entonces, esas dos partes, aunque son dos partes, una es una raíz y uno es un prefijo, bueno, en el griego justamente es uno de los idiomas que utiliza mucho los prefijos, que son como partecitas que le vamos agregando a las palabras. Entonces, en la palabra tujano viene del vocablo teujo. Teujo es una forma o una derivación de la palabra teujo. Y la palabra teujo significa hacer que suceda. Es decir, en o sobre, hacer que suceda. Eso significa lo que nosotros traducimos como interceder. Interceder es Dios intercede por los santos, es esta frase, es sobre o en o por. También el a y teujo, que significa alistar o hacer que suceda. También significa lograr o asegurar un objetivo, como cuando alguien cruza la meta. Es decir, alcanzar un objetivo, obtener, y también significa gozar, pero gozar lo que se obtuvo, gozar lo que se ha obtenido. Es hablar de llegar o ponerse sobre la meta, quiere decir que hacer que algo suceda. En aplicaciones más tardías, solo de forma impersonal, puede significar por casualidad, pero eso es muy extraño, eso es algo muy, muy poco común en la interpretación de este vocablo. Y como adjetivo también significa usual, es decir, como encontrándose comúnmente con alguien, es decir, tener un encuentro, ¿sí? Entonces la palabra tiene muchos usos, muchas aplicaciones, muchas acepciones, pero vamos a irnos a la más básica, que es alcanzar, obtener o asegurar, hacer que suceda, ¿vale? Entonces, en la intercesión está implícito el hecho de que en nosotros debe de hacer que suceda algo, debes de hacer que suceda algo. Es decir, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior, la intercesión debe de hacer que suceda algo. Ahora, esto dice en tujano. En tujano. Entonces, es dentro, es en el interior. Dentro de nosotros. ¿Cómo en el interior de nosotros va a ocurrir lo que es para alguien más? Porque la intercesión ya dijimos que es hablar
en favor de alguien más o pedir un favor para alguien más. Eso es intercesión. Entonces, la intercesión, aquí nos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. En la segunda parte dice Dios intercede por los santos. Este intercede significa que Dios hace que suceda en nosotros lo que es para los santos. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, la intercesión no es solamente un hecho de la casualidad y no va a suceder solamente la intercesión, lo que es el estar nosotros en oración. No es, yo siempre distingo entre la idea de la esperanza y la idea de la fe. Aunque Pablo muchas veces utilizó los dos términos como si fueran una misma cosa, en mi interpretación de la palabra esperanza, no necesariamente la palabra esperanza que aparece en la Biblia, sino la palabra esperanza en general, cuando uno tiene esperanza, uno generalmente obra en función de que a ver si sí pasa, y si no pasa, pues I'm sorry, qué pena, ¿no? Híjole, este tipo de situación ocurre mucho en la iglesia. Cuando mucha gente está, digamos, orando, voy a poner entre comillas orando, para que suceda algo, pero están basados en la esperanza, no están viendo para que suceda. Están simplemente diciendo que quizás, que ojalá que suceda, que Dios quiera que suceda. Y generalmente ese Dios quiera es más una falta de fe, es una cuestión de, pues no sabemos si vaya a ocurrir o no, ¿verdad? Pero pues hay que pedir. Entonces no se trata de pedir por si acaso pasa, entonces decir, yo estaba orando para que eso ocurriera. No, es orar con la convicción de que va a ocurrir. Al menos eso me dice a mí el término entujano, que significa que está sobre mí o dentro de mí haciendo que suceda. Aleluya. Esta palabra está poderosa, hermano. Cuando uno entiende que la palabra que Dios deja aquí en este pasaje para que nosotros la apliquemos a nuestra vida de intercesión, nos damos cuenta que a través de nosotros, dentro de nosotros, Dios va a producir aquello por lo que vas a pedir. Manda saya kandaraba. La presencia de Dios se va a manifestar en otro porque tú haces que suceda, Raba. Mira, en el momento en el que tú permites que el Espíritu de Dios a través de ti empiece a gemir, ahí estás actuando en el otro término. En el primer término solamente estás intercediendo, es decir, solamente estás tú usando lo que Dios ya puso en tu interior. Escucha bien, tú ya estás usando lo que Dios puso en tu interior y en tu interior se crea lo que es para alguien más. No sé si me esté dando a entender, yo espero que sí, pero yo te digo, hermano, que en tu interior ya está lo que el otro necesita, ya está la respuesta a aquella que está pidiendo tu oración, aquella que necesita un favor de Dios, para aquel y para aquellos que están necesitados de la presencia de Dios, para aquellos que están necesitados de la sanidad, para aquellos que están, pero tiene que nacer en ti, hermano. Esto es que tú tienes que empezar a mirar ese milagro concluido, hecho, terminado, dándole gracias a Dios porque ya sucedió. En tu interior debes de saber lo que va a ocurrir. El día de ayer hablábamos que nadie que sepa que le van a venir a robar se queda dormido. Entonces hay muchos cristianos que ahorita les están robando lo que está en su interior porque se están quedando dormidos en sus entretenimientos, se están quedando dormidos en sus laureles, se están quedando dormidos en sus trabajos, se están quedando dormidos en otras cosas, están adormecidos. Te platiqué de hace poco, un hermano estuvo en su sueño estuvo siendo perseguido por una persona diciéndole: te voy a dormir, te voy a alcanzar y te voy a inyectar esta anestesia, te voy a anestesiar. Y el hombre empezó a decir: no, es que esto no es un sueño cualquiera, esto es el enemigo diciéndome lo que quiere hacer, y lo que quiere hacer es tenerme dormido, y yo no me voy a dejar.
hermano, tenemos que entender en nuestro interior lo que va a ocurrir después. Tener en nuestro interior la respuesta para lo que el hermano o la hermana que necesita oración empiece a fluir y empiece a fungir en sus vidas. Y cuando ellos te digan, hermano, necesito que ores por esto, tú le digas, ya está hecho, brava, anda, llamas. Mira, es muy interesante, hermana, hermano, que cuando alguien viene a pedirte oración, ¿cuál es tu reacción? Ay, hermano, pues Dios quiera que haga algo. Mira, tú ahí estás obrando a paz en base a la esperanza, no en base a la fe. Son cosas muy similares, están muy en la frontera una de la otra, pero no son lo mismo. Cuando tú obras en fe, tú estás convencido de que así es y así va a ser, de que ya está hecho. Hace 3, 4 días vino a saludarme un conocido, un hermano, un señor, pues, no es hermano todavía en la fe, pero lo estoy declarando. Este hermano, conocido, que es un trabajador del negocio donde yo estoy también, este hermano, a través por fe, viene y me comenta, me dice, estoy bien contento. Le digo, a ver, pues cuéntame. Me dice, pues es que, ¿te acuerdas de aquella vez que yo te dije pues que estaba teniendo problemas y legales y que me querían quitar a mis hijos y esto y lo otro? Dije, sí, me acuerdo. Me acuerdo también que cuando tú dijiste eso, yo te comenté y te dije que tuvieras fe en Cristo, que Él iba a obrar en tu vida, porque yo veía que tú eras un hombre de familia, un hombre que cuidaba a sus hijos, que tenía, etcétera, etcétera. Bueno, le di palabra de parte de Dios en su momento y le dije, mira, yo te veo saliendo de una oficina con 2 niños así como agarrados de las manos y con un niño cargado en brazos. Así te veo yo, te veo salir bien vestido, así como arregladito, como cuando vas a una oficina de gobierno. Dije, ya, atender asuntos legales. Dije, pero te veo salir con los 3, te veo bien contento saliendo. Y me dice, ¿qué crees que pasó? Dice, cuando yo salí, que en realidad pues no salí con los 2 de la mano directamente, dice, pero ahí estaban los 2. Y el otro, el bebé, dice, que está más chiquito, lo tenía mi esposa, lo fui a recoger ahí al parking, al estacionamiento, y agarré a mis 2 hijos, y me acordé tanto de ese momento cuando tú me dijiste que Dios me los iba a entregar y que Dios ya había resuelto mi problema. Dice, cuando me sentía que no, porque se puso difícil la cosa, pero yo cuando veía todo aquel problema que se arreciaba, que se ponía difícil, yo me acordaba de lo que tú me habías dicho, hermano, pero mientras tanto, fíjate bien, entre que yo le di la palabra hasta el momento en el que ocurrió el milagro, fueron como cerca de 12 a 15 días aproximadamente, si no es que un poquito más, como unos 18 días tal vez, pero en esos 18 días, pongámosle, yo en mi casa, cuando yo recordaba a este amigo, yo siempre decía, Señor, yo recuerdo que yo le di esta palabra de parte tuya, yo sé lo que vi en mi espíritu, yo sé lo que se creó en mi interior, y yo quiero que suceda, Señor, yo quiero que tu nombre sea glorificado, yo quiero que tu nombre sea exaltado, yo quiero que este hombre aprenda a confiar en ti a través de esta circunstancia, yo quiero que tú lo lleves a tus pies y que él entienda que tú puedes hacer los cambios en su vida a través de esto, Señor. Cada día estuve orando por él, cada día estuve intercediendo por él. ¿Sabes qué hacía yo? Yo sabía y yo veía de nuevo la imagen en mi cabeza. Yo la volví a ver. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo intercesión, es decir, yo estaba haciendo que suceda, pero en mi interior. Esa es la esencia de la intercesión. El segundo frase o la segunda palabra es muy similar a la anterior. La palabra anterior es entujano. La otra palabra es huperentujano. Huperentujano. Y es como cuando dices en español súper, ¿verdad? Súper. Huper es más que o por encima de, más que otro, pues. Como en una forma de comparación, pero más que comparación es una forma de superlación, es por encima de. Es decir, que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en la misma Biblia viene una expresión que usamos mucho, que somos en Cristo, somos más que vencedores. Bueno, en el término original, la palabra sería hupernicao,
Huper significa más que, y Nikao viene de vencedor o que vence el que termina la batalla con victoria, etcétera, etcétera. Eso significa Nikao, que viene de la palabra Nike. Nike es la palabra que vemos en algunos zapatos, que aquí la pronunciamos como Nike, que en Estados Unidos se pronuncia Nike, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa palabra es griega también, tiene que ver con vencer, con vencedores. El término Huper es también una preposición o más que una preposición, es un sufijo que también se agrega a la palabra. Entonces nosotros leemos que dice que intercede por nosotros. En español está un poquito mal traducido porque no es que interceda por nosotros, sino que dice que intercede más que nosotros. Es decir, que lo que nosotros hacemos de intercesión, Él lo tiene duplicado y triplicado. Es decir, que Él hace más intercesión que nosotros. Él nos lleva, en realidad Él es el que nos inunda de intercesión. A eso se refiere. Se refiere a que Dios trabaja en un ambiente más saturado de intercesión y en esa saturación nuestro espíritu empieza a gemir con palabras o sonidos indecibles. ¿Por qué? Porque no podemos ni siquiera hablar. Ay, Samandarabaco. Mira, la presencia de Dios es tanta. Cuando tú estás en este nivel de intercesión, es otro nivel. Ya no estoy nada más hablando desde mi interior, sino que ahora me está rodeando, está en mi interior, está fuera de mí, está sobre mí, está rodeándome, me está saturando. Y cuando me satura, yo ya no puedo hablar con palabras ni con sonidos que pueda decir, incluso ni siquiera con palabras en lenguas, sino que simplemente mi espíritu empieza a llorar, a gemir, a estar allí en la presencia de Dios. Pero mi espíritu está consciente de lo que quiere el espíritu, porque si leemos el versículo 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu. E independientemente de lo que alguien más me haya pedido, el espíritu a través de mí va a pedir lo que es conveniente para esa persona, lo que es la intención de Dios para esa persona, y se va a convertir en un hecho, se va a convertir en una realidad. Yo ya no voy a tener mis 5 sentidos inmiscuidos, aunque sí voy a estar en mis 5 sentidos, porque esto no es una suerte de éxtasis todavía, simplemente es una saturación. Es como cuando alguien, imagínate esto, el espíritu me dice que lo diga de esta manera. Suponte tú que tú estás en un lago, en una presa, en el mar, en una piscina, donde tú gustes, pero estás rodeado completamente de agua. Mientras tu cabeza está fuera de ella, aunque todo tu cuerpo está rodeado, tú puedes seguir hablando, aunque vas a sentir como que te aprietan, y mientras trates de hablar, vas a sentir como que no alcanzas igual a agarrar aire, porque hay una presión por la densidad del agua, ¿verdad? Pero en el momento que tú te sumerges, aunque tú trates de hablar, vienen como sonidos inteligibles, sonidos que nadie entiende, y tú puedes intentar hablar debajo del agua y se va a escuchar así, se va a escuchar raro, porque salen las burbujas de aire, pero la densidad del agua no permite que se entienda lo que estás diciendo. Oh, hermano, a mí el Espíritu Santo me hace sentir y me hace saber que cuando el Espíritu gime por nosotros o intercede por nosotros, Él entonces nos lleva a entender que estamos rodeados completamente de su gloria y no podemos, aunque quieras hablar, aunque quieras decir palabra, este Espíritu te sujeta, te abraza y no te deja decirlo con las palabras humanas. Tendrás que hablar el Espíritu, tendrás que hablar el idioma del Espíritu cuando estás en este nivel. Te va a suceder algo en especial, te va a suceder y va a llegar la palabra, vas a enviar, el Espíritu de Dios va a saber cuál es su intención. Me encanta cuando leo, por ejemplo, Nehemías 9:20, que dice, y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Es decir, que cuando tú entras en la dimensión del Espíritu a la intercesión,
no cesa el maná, no cesa la palabra, porque el maná tiene que ver con la palabra. Y dice, y les diste agua para su sed, y el agua aquí representa al Espíritu. Cuando tú entras en este nivel, el Espíritu no deja de venir, no deja de llegar, no deja de inundarte, no deja de anonadarte, sino que Él empieza a traerte palabra día con día, empieza a darte en tu boca el maná y en tu corazón, en tu interior, saciando tu sed, porque escrito está que aquellos que creen en Él, de su interior correrán ríos de agua viva, pero esos ríos tienen que estar adentro, y está más allá. Mira, si tú no sabes dónde está el Espíritu de Dios, hermano, a veces estamos buscando afuera lo que ya tenemos dentro. El Espíritu de Dios fue sembrado en nosotros en el momento que tú recibes a Jesucristo. Tú sabes que Él es el Espíritu, porque Él es el Espíritu, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y a partir de ahí, de nuestro interior empieza a fluir. Pero tenemos que estar creyendo que esto ya ocurrió, creyendo, y mientras estés fluyendo en ese Espíritu, el maná no cesará en tu boca, el agua no cesará para saciar tu sed. Quiero leerte un versículo más, un pasaje que tiene que ver con Esther en el capítulo 4 y verso 14, y tiene que ver con la intercesión. Y nada más quiero tomar una parte de este pasaje que siempre lo usamos precisamente para hablar del propósito de algo o de alguien. Pero quiero cerrar esta enseñanza en esta noche con esta intervención. Mira, le dice Mardoqueo a Esther, porque si tú te callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Cosita más allá. Para los judíos, más para tu casa, a ti y a tu casa perecerán. Dice, y quién sabe si para ahora has llegado al reino. Ahora, ella ya estaba en el reino. Ella tenía que hacer algo extremo. Ella tenía que hacer algo fuera de lo normal, fuera de las reglas, pues. Tenía que cruzar una línea en fe. Pero aquí lo importante, y hay dos cositas que quiero resaltar. Primera cosa, si tú callas, la liberación y el respiro vienen de alguien más. Es decir, que no eres tú el único que está intercediendo, pero alguien más, cuando intercede y cuando trae bendición, respiro y liberación a la vida de una persona que está en necesidad, de un grupo de personas que están en necesidad, ellos alcanzan bendición para su casa y su familia. Cuando nosotros callamos, cuando nosotros dejamos de interceder, cuando nosotros dejamos de tomar el lugar enfrente del problema y ponernos en la brecha, ahí, aunque nosotros podíamos haber hecho algo, si nosotros no hacemos nada, van a pasar dos cosas. Primero, la bendición va a venir de otro lado, es decir, que Dios no se va a quedar con la bendición y la va a llevar a su portador sí o sí, pero el que se va a quedar sin bendición y le va a caer maldición es al que no hace. Por eso le dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Si tú te callas, la bendición, el respiro, la liberación vendrá de algún otro lado. Porque la bendición del Señor, hermano, siempre llega. Y allí, cuando tú estés intercediendo, entiéndelo, la bendición va a llegar. Respiro y liberación van a llegar. Qué mejor que sea a través de ti. Y también de esa manera vas a traer bendición a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tu entorno. Hermano, mi deseo es que el Señor te rete en esta noche a que empieces a entrar en el segundo nivel o en ese siguiente nivel de la intercesión, donde ya tú no puedes hablar porque estás tan rodeado de su presencia que solamente lo podrás hacer con gemidos indecibles. El Señor te bendiga.